En nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, y en este caso en alianza con el Grupo Orinoco, extendemos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Acciones de corto y medio plazo para la gestión del agua en Venezuela, que estará a cargo de Aurelio Useche Kislinger, y estará también, contaremos con los comentarios de dos distinguidos académicos, individuos de número ambos, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, que son Arnoldo Gabaldón y Eduardo Burós, de amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, de los recursos naturales, de la sostenibilidad del ambiente en Venezuela. Tendremos como moderador a nuestro compañero de comisión, Luis Arconada, también experto en esta área, conocedor. Bueno, voy a presentar a Aurelio, bueno, obviamente para muchos de los presentes pues no requiere de mucha introducción, pero para cumplir con la formalidad es ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica, con posgrado en hidráulica de canales abiertos de la Universidad Central de Venezuela, un máster en planificación de ingeniería económica de la Universidad de Stanford, en California, un programa de graduados en gestión financiera, también de la Universidad de Stanford. Fue jefe de servicios de acueductos rurales en Trujillo, por ahí debe haber empezado su desarrollo profesional. Ingeniero de División de Planificación de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, secretario ejecutivo de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos del Agua, asesor de la Comisión Organizadora del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, que fue el primer ministerio del ambiente en América Latina a mediados de los años 70, cuyo primer ministro pues, fue quien hoy nos acompaña como comentarista, que fue Arnoldo Gabaldón. Fue consultor, ha sido consultor de agencias gubernamentales y privadas, jefe de la Oficina Central de Presupuesto de la Presidencia de la República, miembro del Gabinete Económico, director principal del Banco Central de Venezuela, director del Fondo de Inversiones de Venezuela, vicepresidente de Planificación y Finanzas del Banco del Orinoco, vicepresidente director de Sociedad Financiera del Orinoco y Banco Hipotecario del Orinoco, miembro de la Junta Directiva de Viasa, presidente de Hidroven, asesor senior de privatización del Banco Consolidado y General de Seguros, director del Banco de Venezuela y del Banco de Venezuela Internacional en Florida, Estados Unidos, coordinador en la Universidad Católica Andrés Bello del proyecto Escuela de Negocios, consultor del doctorado en Administración en la Universidad Metropolitana, profesor de Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Informática en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Finanzas Corporativas de la Universidad Metropolitana, del programa MBA, de Maestría en Administración de la Escuela de Administración, editor del libro Del Viernes Negro a la Revolución Bolivariana, el ocaso del rentismo populista, que está disponible en Internet, y actualmente consultor de negocios residenciado en la Florida. Y Arnoldo Gabaldón, como ya lo he comentado, individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, exministro de Obras Públicas y del Ministerio también del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, ingeniero civil, también egresado de la Universidad Católica con maestría en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Stanford, consultor internacional y profesor en desarrollo sostenible en temas ambientales con una amplia trayectoria, y el doctor Eduardo Burós, también individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales. Fue presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en recursos hidráulicos, especialización en ciencias ambientales. Ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, creador también de empresas, consultor internacional en el área ambiental. Tenemos, o quisiéramos destacar, pues bueno, tenemos hoy una gran cantidad de ilustres invitados, ¿no? Está el doctor Antonio Colino, quien nos ha estado apoyando en todas las actividades que hacemos en España,
miembro honorario de la Academia de Ingeniería en España y fue presidente de la Real Academia de Ingeniería. Tenemos a Humberto Caldera Humberti, que tampoco requiere mucha presentación, es ministro en el área de petróleo y de energía, expresidente de PDVSA. Y bueno, no voy a seguir nombrando los invitados, pero sí quería destacar esas presencias porque resaltan el evento, le dan una connotación de profundidad a esta conferencia, a esta deliberación, y sobre todo que es totalmente pertinente, ¿no? A nivel mundial y en particular en Venezuela, con la situación política, económica y social que se está viviendo, entre otras cosas, por las deficiencias en los servicios públicos y muy particularmente la energía eléctrica y el suministro del agua potable. Habiendo hecho esta introducción, pues dejo en la palabra a el moderador Luis Arconada, quien aparece identificado en el Zoom con el nombre de Mercedes Díez Negrillo, que es su esposa, y entonces, bueno, Luis, te doy la palabra, bienvenido también y gracias por aceptar la moderación de este evento. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Es, aunque parezca un lugar común, realmente un gusto enorme encontrarse con esta gran cantidad de, más que colegas, yo diría amigos, pero sí colegas amistosos, con quienes compartimos no solo un montón de vivencias patrias y profesionales importantes y que han marcado nuestra vida, pero compartimos sobre todo una vocación, la vocación de resolver problemas. Yo pienso que alguna vez en nuestra juventud, en nuestra infancia, empezamos a sentir eso y eso nos fue llevando a los estudios y por eso nos hicimos ingenieros. Tenemos vocación de resolver problemas. Los problemas son muchos y muy diversos. Hoy nos enfrentamos al problema del agua, el agua como recurso, el agua como potencia y el manejo, la gestión que se ha hecho de ese recurso no siempre ha sido la idónea. Aurelio Useche, cuyo perfil ya has definido, Oscar. Es un ingeniero venezolano con abundantes posgrados, con un gran caudal de capacitación y una gran vocación de servicio al país. Él nos va a hablar de su visión sobre cómo resolver, cómo gestionar el agua en el futuro próximo inmediato. Es un placer oírte, Aurelio. Gracias, Estamos esperando tu palabra. gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta conferencia sobre un tema crucial para Venezuela, como es el tema de la administración de los recursos hídricos, la administración del agua. Esta presentación se basa en un mensaje que elaboramos para el próximo gobierno en el Grupo Orinoco, y ese mensaje pues me correspondió a mí coordinarlo, de manera que lo que yo voy a decir aquí no solamente está mi opinión, sino incluye la opinión y de todo el grupo y del Grupo Orinoco, que por supuesto al cual pertenezco con mucho orgullo y honor, para que le demos guías y orientaciones al próximo gobierno en materia de agua. Entonces, voy a iniciar diciendo que el Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible presenta este mensaje dirigido a las máximas autoridades del próximo gobierno democrático de Venezuela sobre la gestión del agua bajo el concepto de un Estado subsidiario reducido. Quiero pararme un poquito allí. Y nosotros tenemos en Venezuela un Estado sobredimensionado que hace de todo, pero no termina haciendo nada, que tiene capturado al venezolano, que lo tiene sometido, y por supuesto nuestra concepción de lo que es el rol de la administración del agua la estamos haciendo dentro de un Estado subsidiario reducido que se ocupe exclusivamente al servicio ciudadano, que deba proteger la vida, la propiedad y que garantice el acceso a la justicia, seguridad y bienes públicos. Como ustedes verán, el agua pues, es un bien público. El agua en Venezuela, desde el punto de vista jurídico, se ha declarado como del dominio público, un bien público. De manera que
el Estado tiene una gran responsabilidad en lo que se refiere a la administración del agua, o sea, por tratarse pues de un bien público. El documento que estemos aquí, perdona un momento, es que aquí, ajá. Este es el índice de ese documento, como ustedes podrán observar, incluye una cantidad de aspectos que vamos a mencionar acá. Iremos poco a poco atacando estos aspectos de manera que ustedes puedan tener una idea general de lo que se trata este documento. Este documento, por cierto, está disponible en la página del Grupo Orinoco. Ahí ustedes pueden, ¿cómo se llama?, obtener el documento y tener la lectura final de él. Bueno, en primer lugar, la crisis del agua. Entre nuestra realidad política, económica y financiera, subsumida en una inmensa crisis, implica que hay que utilizar eficientemente la infraestructura hidráulica existente. Como vamos a ver más adelante, Venezuela durante muchos años, los años de la democracia, incluso antes de los años de la democracia, desarrolló una infraestructura hidráulica de embalses, canales, tuberías, plantas de tratamiento, etcétera, que fueron hechas sobre la base, pues, por supuesto, de las facilidades que nos da la renta petrolera, y esa infraestructura existe en Venezuela. Sin embargo, es una infraestructura que no está siendo administrada adecuadamente. Y el énfasis de nosotros es que esta infraestructura debe ser administrada adecuadamente. Y ya vamos a entrar un poco en detalle qué significa eso, administrada adecuadamente. Por ahora vemos que el 68% de la población del país, unos 20 millones de habitantes, habita en una franja norte costera de unos 100 kilómetros de ancho, justamente donde se ubican las regiones más deficitarias en materia de agua, y en esa misma franja hay problemas muy agudos de contaminación, como es la trágica situación del lago Valencia, el lago Maracaibo, la contaminación de los ríos Tuy y Guaire, el abastecimiento de Caracas, Maracaibo, Maracay, Valencia y Barquisimeto, así como en el oriente, los casos principales de las ciudades de Barcelona, Puerto La Cruz, Cumaná y Carúpano, y finalmente la dramática situación de suministro de agua en la isla de Margarita. Todo esto demanda acciones de corto plazo para, como les dije anteriormente, poner esa infraestructura a que funcione. Ese es el reto que tiene el próximo gobierno. Bueno, esta es una visión panorámica de cómo es la distribución de las aguas en Venezuela. Como ustedes verán, el 85% de los recursos hidráulicos del país se encuentran al sur del Orinoco y el 16% al norte del Orinoco, donde está fundamentalmente la población. Es una característica muy clara de Venezuela, y sobre este mapa nos indica esos 100 kilómetros de donde está ubicada la población y que, como verán aquí, corresponden a unos, yo diría, unos 20 millones de habitantes, sin tomar en cuenta lo que ha sucedido pues, de la diáspora venezolana. A lo mejor es menos, pero ahí es donde están ubicados los principales problemas hidráulicos y de abastecimiento de agua del país. No solo descarta que haya problemas en otras áreas, pero aquí está concentrado, imagínense, ese 70% de la población de la cual hablé. Viendo el Atlas Mundial del Acueducto de riesgo, vemos que Venezuela enfrenta un estrés hídrico significativo y desafíos relacionados con una combinación de factores, incluido el cambio climático, la deforestación, la contaminación, manejo inadecuado de la infraestructura y problemas sociopolíticos. De nuevo, este atlas nos señala la crisis en toda la área norte costera del país. Igualmente, el riesgo de abastecimiento de agua es concentrado pues en esa zona norte costera del país. Entonces, ese es un hecho muy importante de tener en cuenta en lo que se refiere
a nuestra administración. Pero, ok. Puntos clave. Los puntos claves en los que nos vamos a referir es el deterioro de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, especialmente en la franja norte costera, la necesidad de atención inmediata a la escasez y contaminación del agua, la ineficiencia operativa de la infraestructura hidráulica, la debilidad en la gestión pública de los servicios de agua y la carencia de una institucionalidad ambiental apropiada. En síntesis, las limitaciones más severas del país para una adecuada administración del agua se encuentran en las siguientes realidades. Un sector público sobredimensionado y con escasos recursos financieros, la vulnerabilidad y debilidad de la gerencia pública responsable de los servicios, la poca conciencia pública sobre el costo del agua y su administración, la inexistencia de una institucionalidad apropiada, incluyendo la inaplicabilidad del marco jurídico disponible, la poca importancia del agua en el discurso político, la poca conciencia nacional sobre la importancia de la conservación y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas y la renta petrolera no puede ser el único medio económico y eficaz suficiente para financiar el abastecimiento de agua a poblaciones. El Estado deberá adoptar una política de precios y cobro por contraprestación de los servicios, disminuyendo los subsidios en el tiempo, sean los usuarios urbanos, agrícolas e industriales. Pero como ustedes verán, ese es el marco en el cual nos estamos desenvolviendo. Yo quiero resaltar aquí, primero, el tema de la renta petrolera, que tenemos la cultura rentista y se espera que la renta petrolera pueda resolvernos los problemas básicos de esto, y la renta petrolera tiene limitaciones, de manera que nosotros tenemos que propiciar la administración de un servicio de agua, la administración de un servicio de agua que propenda a obtener los recursos mediante la contraprestación de los servicios de los usuarios. Eso tenemos que llegar a eso para que haya un financiamiento propio de las actividades de abastecimiento de agua. Yo quiero diferenciar aquí dos cosas importantes para continuar. Uno es la administración de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento, que es un problema. Y el otro problema es la administración de los recursos hidráulicos, recursos de agua. Allí se refiere a la asignación de los recursos hidráulicos a distintos fines, como fines industriales, urbanos, agrícolas, la preservación de las cuencas hidrográficas, que es algo muy importante, el manejo administrativo de en qué se está utilizando el agua. La ley de aguas presenta un régimen de concesiones. En Venezuela no hay ni una concesión todavía otorgada. Y así como se hace con el petróleo, que hay concesiones, y con el agua tiene que haber concesiones para usuarios, con un contrato que tenga condiciones de cómo va a utilizar el agua y cómo la debe retornar a las fuentes naturales. Eso es un proceso administrativo de recurso de agua que es distinto al de abastecimiento de agua, que es para que la gente abra la llave de la casa y le llegue agua. El abastecimiento de agua, por supuesto, forma parte de uno de los usuarios de los recursos hidráulicos y que es un área muy importante y en el cual el Estado debe, por supuesto, en las acciones en el corto y mediano plazo. Nosotros propiciamos la reforma institucional ambiental. Se considera urgente al iniciar la nueva gestión de gobierno reconstituir la institucionalidad ambiental que integre el agua y los otros recursos naturales en una sola administración. En la actualidad existe en Venezuela un ministerio de agua y un ministerio del ecosocialismo. Razones no sé cuáles privaron para dividir el Ministerio del Ambiente en dos ministerios. Pero eso conceptualmente es errado, porque el agua y los recursos naturales, agua, suelo y vegetación, conforman una unidad integral que requiere ser vista con ese concepto para su administración. Por eso nosotros pensamos que inmediatamente se debe propiciar la fusión en un solo ministerio otra vez de todo lo que significa agua y otros recursos naturales y ambiente, de manera de regresar a una sola institución responsable de eso. Y además, aprovechar la circunstancia de que el Estado gaste menos, porque estos son dos ministerios que tienen una estructura administrativa paralela, que evidentemente a lo que se haga la fusión habrá una reducción del gasto público en eso, porque no es necesario esa duplicidad
que está en este momento. Nosotros tenemos poca información de lo que se hace en el Ministerio de Ecosocialismo, pero estamos muy claros de que esa división es inviable para tener una buena administración. Es una acción que tenemos que tomar en el muy corto plazo. Vamos ahora a hablar del abastecimiento de agua y saneamiento en áreas urbanas. Los servicios de agua potable y saneamiento en Venezuela se encuentran al borde del colapso, pero son recuperables. Desde el 2017, el deterioro de los servicios se ha agravado como consecuencia de su inadecuada operación y mantenimiento y los efectos de la hiperinflación. Desde luego, hay que revertir en el menor tiempo posible el mal funcionamiento de las empresas filiales de Hidroven y aquellas descentralizadas que son las responsables directas del pésimo servicio de aguas prestado en el país. Déjenme en este punto aclarar lo siguiente. Hace muchos años, para los que no conocen nuestra historia, hace muchos años atrás, en el segundo gobierno del presidente Pérez, se decidió la eliminación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, que era un instituto que se creó por allá por los años 40 para ocuparse del abastecimiento de la población, y fue un instituto muy efectivo. Sin embargo, estamos conscientes, y para esa época el gobierno del presidente Pérez estaba consciente, de que los servicios de agua tienen que ser descentralizados y tienen que ser las comunidades en general que se ocupen de las autoridades locales, las que se ocupen de estos servicios, de la administración de estos servicios y organizarse. Yo les quiero comentar que eso es viable, absolutamente viable, y regresando a mi experiencia allá en Trujillo, cuando yo estaba recién graduado, a mí me causó grata impresión, sobre todo la parte andina del estado de Trujillo, cómo la gente se organizaba en sus pequeños acueductos. Había una junta administradora que cobraba, el médico rural se ocupaba de aquello y la gente pagaba su servicio de agua, pagaba. Y la tarifa era 5 bolívares más un medio por cada pluma de agua en la casa, ¿verdad? Y funcionaba a ese nivel. Bueno, ese ejemplo tenemos que hacerlo ya para las regiones, como se ha intentado desde la creación de Hidroven y las empresas filiales. El proyecto de creación de Hidroven y las empresas filiales era desconcentrar y descentralizar la administración de los servicios de agua, y así se crearon una empresa como Hidrolago, Hidrocapital, Hidrocaribe, etcétera, que son las empresas que se ocupan regionalmente de esa cosa. Adicionalmente a eso, con ese proceso de descentralización iniciado en esa época, se crearon empresas como la que funciona en Barquisimeto, que es una empresa autónoma creada por el Estado. Y la idea que tenemos nosotros es que ese proceso de descentralización se continúe y se profundice. Y por supuesto, esas empresas tienen que tener una administración local, y las autoridades políticas responsables son los que tienen que ocuparse de que esas empresas funcionen adecuadamente. Y desde luego es necesario el involucramiento de las comunidades en ese tema, porque el agua es un servicio esencial que hay que cumplir, y es necesario que esa gente, la sociedad civil en esa área, sea un factor importante en las decisiones que se tomen. Estamos claros que la crisis presupuestaria es muy grave, va a ser muy grave en Venezuela, muchísimo más grave de lo que alguien se puede imaginar, pero es necesario en ese proceso que se tiene pensado de acudir a los entes multilaterales, solicitar fondos para ayudar a financiar algunos gastos de operación y las inversiones de rehabilitación en equipos, instalaciones, para asegurar un funcionamiento básico de las empresas hidrológicas descentralizadas. Es un tema importantísimo porque parte de los problemas que hay es que las bombas no sirven, las plantas de tratamiento están abandonadas. Bueno, el funcionamiento en general está muy deteriorado, no se reparan y por supuesto se presta un muy mal servicio. Ese es el punto importante que tenemos de tomar en cuenta. En el caso del medio rural, hay centenares de acueductos rurales existentes que deberían ser restaurados con urgencia
para lo cual se requiere una organización en cada estado que se ocupe de eso. Los acueductos rurales en este momento no tienen que se ocupen de ello y hay un enorme deterioro también a ese nivel. Hay mucha población rural en Venezuela que todavía existe, que vive y que tiene un pésimo servicio, y es necesario pues que las autoridades locales y regionales se ocupen de ese tema. Y pensamos que en cada empresa hidrológica y en cada empresa regional debe haber una unidad que se ocupe de los acueductos rurales, de asistirlo, de ayudarlo, incluso si es posible financiarlo, pero es muy importante la asistencia técnica y la asistencia administrativa para ello. Situaciones críticas. Tenemos el caso de la cuenca del lago Valencia. El lago Valencia tiene un problema gravísimo de contaminación, porque como ustedes saben, todo el agua que se llega a las ciudades de Valencia, Maracay, a todo ese centro, las cloacas, las aguas servidas caen en el lago Valencia sin tratamiento alguno. Se construyeron en el pasado plantas de tratamiento, esas plantas de tratamiento están abandonadas, inservibles, y habrá que, si es posible, restablecer alguna de ellas y si no, pues construir nuevas infraestructuras y para poder solucionar ese problema. Pero el problema mayor de fondo adicionalmente es que el lago Valencia no tiene una autoridad que se ocupe de ello. La ley de aguas prevé la creación de agencias regionales para la administración de las aguas, y pensamos que el lago Valencia debería crearse una agencia de cuenca autónoma que se ocupe del problema del lago. Y existen, incluso en el Grupo Orinoco se ha desarrollado un trabajo técnico sobre cómo enfocar el problema del lago Valencia, pensando justamente en que es necesario que se tenga una autoridad institucional para el manejo del caso del lago Valencia. Igual sucede con el caso de el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo tiene problemas también enormes de contaminación. Okay. El caso del lago Maracaibo es un caso bastante complejo, por la extensión del lago, por los usuarios que están en el lago, por las cuencas que caen al lago y por supuesto, y también por la diversidad institucional que está en el estado, que está en el lago Maracaibo. Pues hay muchos estados involucrados y, y todos esos estados tienen alguna que otra responsabilidad, tanto Trujillo, Mérida, etc. Entonces, el lago Maracaibo tiene muchísimos estudios que se han hecho sobre el problema de la contaminación del lago, pero no hay un ente público responsable de lo que es la administración de los recursos hidráulicos del lago Maracaibo. Y así, como el caso del lago Valencia, es necesario crear una agencia de cuenca que tenga la responsabilidad de la administración de los recursos hidráulicos del lago Maracaibo y se ocupe del problema de la contaminación. Es una agencia que debería ser con representantes de los estados Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira y Falcón, que son los entes de gobierno responsables de la gestión del gobierno territorial y con lo cual comparte cuencas hidrográficas. Además, es necesario crear un consejo de cuenca, una autoridad, vamos a decir, representativa de los municipios, de organizaciones locales, sociedad civil, universidades y otros, que participen y que hacen vida en la cuenca del lago Maracaibo. Existe un instituto que se llama ERICLAN, que es un instituto que fundamentalmente es investigación, pero que se le han venido dando atribuciones de administración y resulta que no hace ni lo uno ni lo otro, sino por eso pensamos que el Instituto para la Conservación del Lago Maracaibo que existe debería continuar con sus planes de investigación, de evaluación científica y debería ser un ente asesor y apoyo a esta agencia de cuenca. Como verán, el problema no solamente es un problema de ingeniería o de planificación, es un problema de gerencia, que es necesario, sin tener una solución gerencial a los problemas, no es posible continuar, no es posible resolver los problemas que hay de contaminación del lago Maracaibo, que son muy severos. Puedes pasar la próxima, por favor.
Ok. La otra región que tiene problemas enormes es la situación del el nororiente de Venezuela. El abastecimiento de agua potable de la región nororiental conformada por la parte norte de los estados Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta. Para ello se construyó un inmenso complejo hidráulico que se llama, que tiene como su puente principal de agua la represa Turimiquiri en el río Neverí, y que abastece desde allí a Barcelona, Puerto La Cruz, Cumaná, etcétera. Y además existe el sistema del río Cariaco, regulado por la presa de Cabellino, que le da agua a la parte más oriental, que es Carúpano, etcétera, toda esa región, y también de abastecimiento a Margarita, se hace ahí, desde Cariaco. Margarita tiene dos aducciones, está en proceso de conclusión una nueva aducción que va a salir del sistema también clavillino. La represa Turimiquire, que es una de las presas más importantes que se construyó, tiene de décadas filtraciones en la presa que se han ido incrementando y que se hacen temer por su estabilidad. Una falla de esa presa constituiría una catástrofe de enormes proporciones. Debo anotar pues que la probabilidad de que eso ocurra es baja, pero puede existir si no se ataca el tema de la pérdida de recursos importantes de agua que están allí, que caen al río definitivamente, pero que no se están captando adecuadamente en el embalse. En el pasado se hicieron 8 intentos por eliminar las filtraciones, pero han sido fallidos. Entonces, eso es un tema que es específico para el nororiente, que es necesario la reparación de la presa Turimiquiri, entre otras cosas. En la isla de Margarita tenemos un problema que hemos encontrado, que no hay interés en la población en que haya una red de distribución, porque en Margarita la red de abastecimiento de agua se ha venido sustituyendo por un sistema de cisterna privado que abastecen el agua, que toman agua de tierra firme y con pozos, y que constituye un sistema ya adoptado por la ciudadanía. Eso por supuesto, es una anomalía desde el punto de vista de servicio público, y eso hay que revertirlo. Y por supuesto, todo lo que hay que hacer es para regular el abastecimiento. De nuevo, aquí también hace falta la necesidad de una agencia que se ocupe de esto. Esto no es un problema exclusivo del gobierno nacional, del gobierno central, sino hay que ocuparse de los temas regionales, creando la institucionalidad apropiada de esas regiones para que se ocupen de eso. Por supuesto que el gobierno central le dará apoyo, pero todo lo que significa la administración de estas cosas tienen que hacerlo las autoridades locales, regionales, las empresas regionales. La próxima, por favor. Ya está, Aurelio. Ok. Tenemos ahora el caso del río Tuy y saneamiento del río Guaire. La cuenca del río Tuy quizás es la cuenca que tiene mayor población en el país, donde se encuentran ubicados el área metropolitana de Caracas y el gran complejo urbanístico que es Guarena, Guatire, San Antonio de los Altos, Altos Mirandinos, así como las poblaciones de todo el Valle del Tuy, como es Cuba, Charallave, San Francisco de Yaire, Comarco y Santa Teresa. El río Tuy desemboca en las playas del estado Miranda, siendo su principal fuente de contaminación. Déjeme decirle que las playas del estado Miranda son inutilizables por la enorme contaminación del río Tuy, hace que esas playas sean inutilizadas, y por supuesto la población de la misma área metropolitana de Caracas, que tendría a estas playas como un área de recreación, no las puede utilizar porque es inmensa la contaminación que hace el río Tuy sobre las playas. El río Guaire, que es un afluente del Tuy, es quizá el de mayor complejidad porque atraviesa la ciudad de Caracas a lo largo de su recorrido, y con un volumen que es superior al aportado por sus afluentes naturales. Como ustedes muchos deben de saber, para abastecer a Caracas se importa agua de otras áreas. Se importa agua fundamentalmente del estado Guárico, del embalse Camatagua, y se importa agua del Tuy, y se importa agua de la represa, también en la parte Tuy abajo,
que fue construida, que en este momento no me recuerdo el nombre, pero Taguasa, que abastece al abastecimiento de Caracas. Entonces, esa agua es importada, va a la cuenca y eleva el nivel de agua y por supuesto, todas esas aguas son las aguas contaminadas. Existe un proyecto existente que tiene el gobierno que parece lógico y su continuación hacerlo, está en proyecto solamente y que permite recuperar todas las afluentes de las quebradas, etcétera, y poder disponer de volúmenes que puedan ser tratados y al final pues hacer una planta de tratamiento para descargar las aguas que salen del río Tuy, del río Guaire al río Tuy. Eso es una actividad de una gran dimensión, pero eso representa una prioridad en el corto y mediano plazo para resolver ese problema de la contaminación del río Tuy y el río Guaire. La próxima, por favor. Bueno, ahí ven ustedes lo que significa la Gran Caracas, todo el mapa. La próxima, por favor. Ahí vemos el tema de población, es una población total de 5 millones, que estimado, de todos los habitantes de las zonas que significa el área metropolitana, la gran área metropolitana de Caracas, y que por supuesto todo este consumo de agua, menos el de Vargas, va a caer a las costas del estado Miranda por el río Tuy. La próxima, por favor. Entonces, para el abastecimiento del saneamiento del río Guaire, se ha pensado un primer proyecto de saneamiento, el cual por atravesar la ciudad pues, representa un esfuerzo menor a la calidad de los habitantes. Se presenta el saneamiento del río San Pedro y la quebrada Macarao hasta la quebrada Nauco. Es una segunda etapa del saneamiento del río Valle y una etapa posterior, los estudios y proyectos restantes de la subcuenca. Esos proyectos están en ejecución y hemos pensado que hay que continuar esos proyectos hasta llegar a poder tener control de toda la situación del río Guaire y finalmente poder llegar a soluciones que impliquen tratamiento de las aguas de eso para mejorar la calidad, por supuesto, del río Tuy, que es el río Guaire es el principal contaminante del río Tuy. La próxima, por favor. También tenemos como prioridad las cuencas al sur del Orinoco. Como ustedes ya vieron, pues la mayor riqueza hídrica del país está a lo largo, al sur del río Orinoco. Estas cuencas está localizado un gran potencial de recursos de biodiversidad y escénico, además el mayor potencial energético del país, destacando una cuenca del río Caroní, donde se han emplazado esas hidroeléctricas que constituyen el sistema integrado de generación de energía del río Caroní, que suministran la mayor parte de la demanda nacional. Toda esta riqueza está amenazada seriamente por una fuerza destructiva que generan los proyectos mineros promovidos por el Ejecutivo Nacional. Muchos de esos ríos tributarios de las grandes cuencas del río Caroní, como el Paragua, el Caura, el Cuchivero y otros ríos del estado de Amazonas, están siendo severamente degradados. Entonces es necesario que el Estado intervenga con todo su poder para resolver este problema y eliminar todos estos desarrollos mineros que se están haciendo, que están deteriorando la cuenca hidrográfica del río Caroní y que, por supuesto, por su importancia energética, tenemos que atacar este tema. La próxima, por favor. Ok. Venezuela cuenta, vamos a hablar ahora de los sistemas hidráulicos, equipos e instalaciones. Venezuela cuenta con una enorme infraestructura de obras hidráulicas, equipos, instalaciones, con propósito de abastecimiento de poblaciones, riego, energía eléctrica, navegación y control de inundaciones, la cual debe ser aprovechada en toda su capacidad instalada. La mayor parte de ese parque hidráulico le costó a la nación ingentes recursos provenientes de la renta petrolera. Se encuentra en la actualidad mal mantenido, operado deficientemente, sin protección para su seguridad física y en algunos casos simplemente abandonada.
Es muy importante señalar la necesidad de un adecuado monitoreo y gestión de los componentes fundamentales de los complejos hidráulicos, generando la información indispensable para su funcionamiento. Ello hace que sea básico para preservar las condiciones físicas y capacidad de almacenamiento, adecuada operación y estabilidad. Quiero señalar lo siguiente. En todos estos sistemas hidráulicos que están construidos en el país, que vamos a ver, hay 106 presas que están construidas. Además de las obras hidráulicas de trasvase, no se lleva un registro del agua que entra ni del agua que sale. En los sistemas de abastecimiento, las empresas hidrológicas no llevan un control del agua que entra y del agua que sale. Mal se puede administrar un recurso como el agua si nosotros no sabemos exactamente cuánto agua está entrando, cuánto está saliendo. Y eso hay que hacerlo diario. Esa actividad no se realiza y, por supuesto, es una información indispensable para una buena gerencia y administración de recursos de agua, no solamente, como le expliqué, desde el punto de vista de recurso hidráulico global, sino también en las empresas de abastecimiento de agua y saneamiento. Si nosotros no sabemos lo que entra ni sabemos lo que sale, pues muy mal podemos administrar. Y eso es una actividad indispensable para ser desarrollada. Es necesario, por supuesto, disponer de equipos profesionales para eso. Y es un tema que obliga a que sea necesario programas de educación y formación de personas e ingenieros para operar estos sistemas, ya que tengo entendido pues que no se consigue personas para eso capacitadas y es necesario lograr preparar personas, por eso requiere una enorme tarea de trabajo que hay que hacer. Fíjense que en la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, el volumen de agua perdido es altísimo. Yo he escuchado decir, por ejemplo, que en el caso de Caracas, de cada 100 litros de agua que se le suministra a Caracas, 50% se pierde en las redes por cualquier razón. Y esa agua no llega a la gente. Y esa pérdida es simplemente lo que yo llamo dólares que se pierden. Cuando yo estaba en Hidroven, yo le decía a los administradores que pensara que es dinero que está recibiendo. Entonces usted está recibiendo un dinero en dólares en materia de agua y usted está perdiendo el 50% o más en el acueducto por mala operación, porque las instalaciones no están adecuadas. Y eso obviamente crea un problema serio, porque eso limita la capacidad de abastecimiento de las aguas. E incluso hay gente que piensa que hay que construir nueva infraestructura, pero con esos patrones de consumo no se justifica. Si más bien lo que se justifica es administrar el agua adecuadamente, de manera de que estas inversiones se posterguen en el tiempo y no sean necesarias. La próxima, por favor. Bueno, aquí un mapa de las principales transferencias de agua potable que hay en el país. Aquí está Turimiquiri, el TUI 4, el TUI 3, PAO, el ICIRO y Socuitulé. Son los sistemas trasvases que el país tiene construido y operando. La próxima, por favor. Bueno, aquí este es un mapa ya muy conocido, donde están todos los embalses que se han construido en el país y que implica toda esa infraestructura hidráulica que es inmensa, que está mal operada, mal mantenida y que por supuesto como consecuencia de ello las personas tienen muy malos servicios públicos. Incluso hay un caso patético como es el caso del embalse Hermatícola, que está en el área occidental de Falcón, un embalse que se construyó y que por razones X o Z de no ser bien administrado, el embalse ha sido colmatado, es decir, se llenó de sedimento y a esa infraestructura hay que recuperarla de alguna manera porque es una zona muy escasa de agua ahí en el occidente del estado Falcón. Bueno, eso les presento a ustedes una visión de la cantidad de infraestructura que el país tiene. Esa infraestructura tiene que ser administrada, tiene que ser recuperada y rehabilitada para que se pueda servir adecuadamente a la población de abastecimiento de agua
y además se solucionen los problemas de contaminación que están creados en esa situación. La próxima, por favor. Existen tres grandes proyectos que están todavía construidos. El primero, el sistema Yacambú-Quíbor, que empezó a construirse desde el año 75 y que es una obra muy compleja de ingeniería, porque tiene un túnel inmenso que atraviesa la falla de Boconó. Ese túnel ya finalmente se construyó, pero falta terminar el proyecto. Y los recursos que se requieren para hacerlo, pues el Estado no los tiene y es necesario buscar financiamiento y que alguien, alguna empresa pueda tener interés en culminar y operar ese activo, porque eso le va a dar agua a Barquisimeto, agua al Valle del Quíbor, y la culminación de eso implica ingentes recursos que el Estado no tiene. Igualmente sucede con el TUI 4, el TUI 4 que tiene que es el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas del Bajo Tuy. Ese sistema todavía tiene una represa por construir, que es la represa sobre el río Cuira, que es una represa que le va ingentes recursos hidráulicos a Caracas, 12 metros cúbicos por segundo, que es más o menos lo que se aprovecha de Camatagua. Esa presa no se ha construido, el sistema TUI 4 estaba previsto que estuviese listo para finales del siglo XX, no ha sido así, y algunos piensan que si se administra adecuadamente el sistema de abastecimiento de Caracas, no sea necesario terminar esta presa en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, la población va a continuar y va a ser necesario terminar esto. Por eso pensamos que este proyecto pueda ser concluido con un financiamiento internacional de las agencias multilaterales para poder realizar su culminación. Yo soy de lo que pienso de que los recursos escasos que tenemos debemos ocuparnos de invertirlos en hidrocapital en el sistema actual de abastecimiento, todo lo que significa la infraestructura de motores, de bombas que abastecen a Caracas. Usted sabe que Caracas es un sistema muy complejo de abastecimiento porque hay que extraer agua de 1000 metros de elevación, un sistema de bombeo inmenso. Y después, a lo que la agua llegue en Caracas, hay enormes cantidades de pequeñas estaciones de bombeo para darle agua a las áreas que están en el Valle de Caracas, por ejemplo, como Caurimare, como Manzanares, todas esas cosas ahí. Y allí hay un problema serio con todas esas estaciones de bombeo que fallan y es necesario, y por eso la gente no le llega agua. O sea, hay todo un sistema complejo de administración y gerencial que hay que resolver para el caso de Hidrocapital en Caracas y que en la época que estaba José María Diana fue muy bien manejado, pero eso ya hace 20, 25 años y el sistema se ha deteriorado totalmente. Igualmente, debe terminarse el sistema Tocoma, que es una de las últimas empresas que forman parte del complejo Cadroní. Ese sistema se empezó en el gobierno de Chávez, no ha terminado, ya han pasado, al inicio del gobierno de Chávez han pasado 20 años y todavía no se ha sido posible construir esa presa, que es muy importante porque complementa todo el sistema de generación de energía del río Caroní. De manera que eso es otro tema que es necesario que las altas autoridades del próximo gobierno deben enfrentar, y eso sí es prioritario porque se forma parte de la energía que el país le requiere, que tiene también déficit de energía y que ya hemos visto que obedece también a situaciones parecidas de administración, mantenimiento, etc. La próxima, por favor. Nosotros en Venezuela tenemos un gran deterioro de la calidad de las aguas. Existe un problema de contaminación. Ya hemos hablado que este conflicto se encuentra localizado en la franja norte costera. Las plantas de potabilización del agua tampoco implementan los protocolos operativos
y se aplican los insumos de potabilización en la cantidad y calidad apropiadas. Eso significa que la persona no está consumiendo el agua, o los acueductos no están produciendo el agua con los patrones de calidad que se requieren de sanitarios para que sean adecuadamente consumidas a la población. Es necesario crear un sistema de monitoreo de calidad de agua que no tenemos, que no existe. Y eso debe ser responsabilidad del sistema del Ministerio del Ambiente, que permita conocer cómo está el tema de la contaminación en los ríos, en los cuerpos de agua, etc. La Ley Orgánica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento hace obligatorio a las empresas publicar información sobre la calidad de las aguas en cada acueducto de conformidad con la frecuencia establecida. Eso no se hace. De manera que es muy importante y eso lo obliga la ley. Y también es muy importante que la sociedad civil se involucre en esto y hemos propiciar un observatorio de calidad de las aguas que contribuya a la supervisión de este programa. Nosotros pensamos que los particulares, las personas, deben ser los principales asociados en el tema de la administración de agua. No solamente sea el Estado, sino la participación de los particulares, de la gente, de la sociedad civil, de organizaciones que ayuden y coadyuven a este proceso de administración de las aguas. La próxima, por favor. Las aguas subterráneas y su administración. Bueno, Venezuela tiene abundantes recursos de agua subterránea. Tiene, es una fuente de agua. Estimamos que el 50% de los abastecimientos de agua se hacen con agua subterránea, como fuente primordial. Este abastecimiento de agua de utilización de los recursos subterráneos está amenazado por sobreexplotación y por contaminación. Entre los casos de sobreexplotación de acuíferos en el medio urbano, cabe citar lo que sucede actualmente en el Valle de Caracas. Se sabe que por las deficiencias de hidrocapital en el suministro de agua, pues las personas han decidido construir pozos en Caracas. Y eso se ha extendido y sin ningún tipo de control, y pensamos que eso puede crear un fenómeno de sobreexplotación de los recursos y subterráneos, y por supuesto eso va a afectar en el futuro la disponibilidad de agua de la fuente de las aguas subterráneas. Y eso por la deficiencia pues, que hemos anotado de los sistemas de abastecimiento. Igual sucede en las ciudades de Maracaibo, Valencia, Maracay, que pone en peligro la propia permanencia de sus reservas de agua subterránea. Muchas veces la contaminación de las áreas urbanas, cuando no hay tratamiento de los efluentes, los sistemas de depósito de agua servida son necesarios hacerlos para proteger las aguas subterráneas de la contaminación, porque el agua contaminada se infiltra hacia los yacimientos de agua subterránea y podemos tener el caso de que tengamos ya contaminaciones de eso. Estas situaciones como el lago Valencia, el lago Maracaibo merecen atención. Por supuesto, tenemos un problema de información. A lo largo de nuestro análisis hemos visto que tenemos carencia de información y es necesario el desarrollo de información. Entre ellas, una mayor dificultad es la necesidad de tener mayor información hidrogeológica, pues lo que se tiene una información muy general y es necesario disponer de mayor información que permita una adecuada administración de los recursos de agua subterránea. La próxima, por favor. Otro aspecto de mayor importancia se refiere al tema de la protección de la rehabilitación de las cuencas hidrográficas. Se requiere iniciar un programa de conservación y manejo de 9-10 cuencas hidrográficas abastecedoras de las principales ciudades: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Nororiente del país, Margarita.
en un periodo de 3 años que incluye la realización de actividades como inventarios rápidos del uso de la tierra, identificando áreas que deben ser protegidas, áreas con potencialidades agrícolas, posibilidades de agrícola sostenible y áreas degradadas sujetas a restauración. Estudios hidrológicos de las cuencas seleccionadas, actualización y partimétrica de los reservorios, nivel de pérdida de suelos, erosión por escorrentía, formulación de un programa de diagnóstico y monitoreo de la contaminación de las aguas y suelo que ya hemos mencionado, diseño de redes hidrometeorológicas para cada cuenca seleccionada y preparación de un plan de conservación y manejo sostenible de cada cuenca. Si estas cosas no se realizan, no hay agua, pues se altera el ciclo hidrológico y no se permite que las cuencas hidrográficas este, puedan ser aprovechadas adecuadamente con fines de desarrollo sostenible, abastecimiento de agua, etc. De manera que esto es un área esencial de hacerlo. La próxima, por favor. Hemos visto en estos días el caso de Cumanacoa y el problema de los desastres. Y hemos tenido el pasado desastre y es necesario que la administración tenga respuesta ante esos grandes desastres naturales, este, como son los causados por lo que se llama ahora el proceso del cambio climático, que está afectando los ciclos hidrológicos del mundo. Y entonces es necesario que las autoridades se ocupen de una unidad que tenga recursos apropiados para poder actuar activamente y hacer predicciones, hacer posibilidades de que existan situaciones extremas de lluvia, etcétera, y que pueda haber actuación para aminorar lo que sea posible las causas de estos destrozos naturales. Yo le digo, el agua es muy difícil de administrarla, porque en todos los países del mundo existe este problema de los desastres naturales, pero hay que tener la organización de defensa civil para ayudar a la población a enfrentar estas cosas. Es un aspecto muy importante también de lo que se debe hacer en el próximo gobierno, de organizar equipos para esto. La próxima, por favor. Ustedes saben, en Venezuela existe la ley, el marco jurídico existe la ley de agua y existe también la ley orgánica para la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, que fue promulgada en el 2001, y la ley de agua en el 2007. La ley de agua es un instrumento que empezamos a trabajar nosotros en Comlanal desde el año 70, 72, 73, por allí, y que con el tiempo fue aprobada. Fue un proceso complejo de aprobación de la ley de agua, pero el gobierno de Chávez la promulgó en el año 2007. Y también se hizo en el año 2001 la ley orgánica para la prestación de los servicios de abastecimiento, agua y saneamiento. Como repito, son dos temas conexos, ligados, pero son dos temas que requieren enfoques distintos. En el caso de la ley de agua, en nuestro criterio es necesario actualizar y registrar los sistemas de concesiones, asignaciones, licencias, aprovechamientos divertidos y otorgados, los cuales son el instrumento básico para llevar el control de la administración del agua. Permite exigir información sobre las operaciones de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones. Todo este sistema de presas que está constituido, todas estas presas deben tener una concesión otorgada, así sea el propio Estado, así sea la propia agencia del Estado, como usuario. Por el caso de las empresas regionales, ellos utilizan agua de infraestructura hidráulica que requiere una concesión y cuyos usuarios son las comunidades a las cuales son abastecidas. Y esas comunidades tienen que tener una concesión de agua. Ese es un tema muy poco desarrollado en Venezuela. Eso no hay eso. Y sin ese sistema no se puede aplicar la ley de agua debidamente en su concepto de administración. Algunos de nosotros hemos estado muy conscientes de este tema y junto con el ingeniero Buró hemos hablado de la necesidad de desarrollar un sistema de concesiones en Venezuela
y para ello hay que aclarar conceptualmente en qué consiste la concesión, los contratos de concesión, quién los hace, etc. Esos temas no está desarrollado en Venezuela, pero eso hay que hacerlo. Hemos pensado que las empresas prestadoras de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento o de los sistemas hidráulicos establecidos deben ser entidades autónomas, dependientes, no deben ser directamente del Poder Central. Si el Ministerio de las Aguas o el Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional de las Aguas no puede ser a la vez usuario. Hay una contradicción, de manera que los usuarios son las regiones, las empresas locales, los municipios, los estados, etcétera. Los privados que requieran utilizar agua, como en algunas industrias, algunos desarrollos agrícolas, y todas esas cosas tienen que ser administradas por desarrollos locales. El Ministerio de las Aguas no puede ser administrador y ni las empresas de abastecimiento de agua tienen que depender de ese Ministerio de las Aguas. Eso tiene que ser autónoma, responsable de su gestión y que sean los municipios, los estados, los que políticamente asuman estas responsabilidades como lo establece la ley respectiva. Eso es un cambio institucional indispensable para hacerlo en el país, la descentralización. La próxima, por favor. La participación del sector privado. En nuestro criterio, la participación institucional del sector privado es sumamente importante en todo este tema que se requiere en los servicios hidráulicos. Los terceros pueden ser empresas de ingeniería, pueden ser perfectamente operadores de sistemas de abastecimiento contratados, no tienen que ser empleados públicos, no tienen que ser empleados del Estado. Pueden, por vía de contrato, prestar servicios como contratistas, como prestadores de servicios, y aprovechar una cantidad de empresas de ingeniería que hay en Venezuela que tienen poco trabajo para que se transformen en empresas especializadas en estos temas de la administración de las aguas. Y uno de la base de los éxitos de José María Viana en Hidrocapital era que Hidrocapital no tenía obreros que hacían los trabajos de mantenimiento, reparación de tuberías, eso se hacía todo con empresas, con tercerías y empresas, y fue muy bueno porque se contaba con esta gente siempre, trabajaba, les interesaba trabajar, se les pagaba bien, y eso permitía que Hidrocapital prestase un muy buen servicio de abastecimiento de agua. También es posible que se le entreguen a empresas privadas la concesión de ciertos desarrollos hidráulicos o que sea un nuevo desarrollo hidráulico, sea por la vía de una concesión. Y también al otorgarse una concesión, pues tendrá que establecer un sistema tarifario que permita la recuperación de capital del concesionario. También existe la posibilidad de que el sector privado maneje, operadores privados manejen plantas de tratamiento de agua servida. Eso puede suceder como, por ejemplo, en el caso de Margarita, en las áreas de las costas, que eso sea un negocio atractivo para ellos y operen eso, y se le da pues la posibilidad de que ellos participen como eso, dentro del acorde del marco de la ley que lo permite. De manera que el sector privado es un aspecto esencial de su participación en la próxima administración de los recursos hidráulicos. Finalmente tenemos la formación de talento. Ya les conversé a ustedes que es necesario preparar gente, diseñar personal, enseñar personal, formarlo para trabajar en rehabilitar los servicios de agua potable. Es necesario poner programas de experiencias para enseñar a las personas, formación en curso. José María Viana ha hecho un programa en el IESA para gerentes de sistemas de abastecimiento de agua. Y sin recursos humanos nosotros no podemos realmente, el país no puede realmente enfrentar esto. Esto es un área básica de la formación de personas y profesionales y técnicos para eso, para el abastecimiento de agua.
Finalmente, es necesario también regresar. La próxima, por favor. Es necesario, la próxima, por favor. Es necesario una visión de largo plazo. Más allá de estas acciones de corto y mediano plazo, es necesario que el gobierno también reinicie una visión de largo plazo para el problema de la administración de las aguas. En todo caso, ustedes saben que las obras hidráulicas tienen un largo periodo de concepción y desarrollo en el tiempo y para que exista una adecuada administración, tiene que hacerse una visión de largo plazo, estimar cuáles son las demandas de agua en el futuro, cómo se van a enfrentar esas demandas de agua de los distintos usuarios. Es necesario pues, un sistema de planificación integral de los recursos hidráulicos que permite una visión de largo plazo. La próxima, por favor. En la próxima tenemos que ese proceso integral de planificación hidráulica a largo plazo tiene que tener como elemento el rol de la banca multilateral como factor esencial para el financiamiento integral de los recursos hidráulicos. Saben que las limitaciones del Estado son muy altas, son muy severas, y es necesario la asistencia financiera de las multilaterales para poder rehabilitar y para poder financiar en el largo plazo la gestión integral de los recursos hidráulicos. La importancia del rol del sector privado en el financiamiento y la gestión integral de los recursos hidráulicos. Hemos repetido varias veces que sin los privados, sin el concurso de los privados, no se puede obtener una adecuada administración de los recursos hidráulicos. Formación de profesionales, las demandas a futuro, la gestión de la calidad de agua, las acciones dirigidas a la adaptación al cambio climático como factor de incidencia en el largo plazo, la gestión integral de las cuencas hidrográficas, la actualización de los inventarios de recursos naturales de agua y tierra, la ordenación del territorio y la investigación ecológica para decir los caudales que garanticen la supervivencia especial de especies acuáticas y ribereñas, el acervo bibliográfico como cuenta del país, entre los cuales cabe citar recientemente los estudios adelantados por el CIAT en asociación con el Programa de las Naciones Unidas, la protección de las cuencas abastecedoras de embalse de riego con consumo de electricidad. Bueno, con esto culmina lamentablemente, pues no pude tener la coherencia, la cohesión, vamos a decir, por el problema técnico, pero resumo la presentación con decirle que la acción de administración del próximo gobierno debe enfocarse en la rehabilitación de los sistemas hidráulicos que el país tiene, y esa rehabilitación implica el concurso de personal, de incorporar personal y de formar personas adecuadas, y el concurso también de las agencias multilaterales de desarrollo para poder financiar esa rehabilitación. Estos problemas enormes como el lago Valencia, como el lago Maracaibo, como la contaminación del río Tuy y como el abastecimiento futuro de todas estas ciudades y el aprovechamiento de toda la infraestructura, como el caso del Turimiquire. El caso del Turimiquire es muy triste porque hay problemas en la presa, hay problemas en la aducción que va a Margarita, hay problemas en toda la operación del sistema, y allí pues, se invirtieron ingentes recursos en un sistema que realmente se hizo con un propósito de garantizar en el largo plazo el abastecimiento de agua de esas regiones, y no ha sido así. Igual sucede en el caso de todo el país. Lamentablemente, tenemos que enfocarnos en administrar adecuadamente la infraestructura existente. Además de planificar en el largo plazo, con ello que yo quiero decir que el problema no se resuelve construyendo nuevas obras, sino desarrollando y administrando lo que tenemos. Bueno, muchas gracias por la atención a esta charla. Gracias, Aurelio, por tu charla. Nada,